Pues yo, hermanos, en este día le pregunto lo siguiente: ¿en alguna ocasión el hombre ha creado algo? ¿Por qué le pregunto lo siguiente? ¿Puede el hombre crear algo? La respuesta ya sabemos que es no. Ahora, si el hombre no puede crear nada, ¿quién creó la naturaleza pecaminosa? ¿O dónde está el versículo en la Biblia donde nos dice que después de Adán y Eva pecar, Dios le torció los tornillos, las tuercas al hombre, a la mujer, para que ahora fuera recreada la naturaleza del hombre, y al ser recreada ahora tuviera una naturaleza pecaminosa? ¿Dice la Biblia que Dios recreó la naturaleza del hombre y de la mujer? ¿El hombre puede crear naturaleza? ¿El hombre puede crearse a sí mismo? ¿Puede crear algo? La respuesta es no. Entonces, ¿quién creó la naturaleza pecaminosa? ¿De dónde salió? No hay un solo versículo en la Biblia que diga que la naturaleza pecaminosa se creó, que alguien la creó. Y si fue creada por Dios, ¿cuándo fue creada por Dios? Si es que ese fuera el caso, ¿dónde está el versículo de la Biblia? Y obviamente el hombre no puede crear nada, menos crear algo de ese tipo. No hay un soporte bíblico para naturaleza pecaminosa. La gente nos dice que cuando Adán pecó, que él obtuvo una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza se la está pasando, se ha pasado generación tras generación a unos y a otros y a otros y a otros. ¿Dónde está la base para todo eso? Romanos capítulo 5 citarán algunos, pero no está diciendo lo que me están queriendo algunos argumentar. Romanos capítulo 5 no dice que el hombre heredó naturaleza pecaminosa. Eso no es lo que está diciendo. Tiene que leer bien ahí. Entonces, si el hombre no puede crear nada, y la Biblia no nos dice que Dios creó naturaleza pecaminosa, no nos dice que Dios le retorció el alma al hombre y le movió los tornillos, las tuercas y piezas en su alma, en su espíritu, para que ahora tuviera una naturaleza diferente a la cual originalmente fue creado, entonces no hay base para decir que existe naturaleza pecaminosa. ¿Que hay pecado? Sí. ¿Que Adán pecó? Sí. ¿Que los sucesores, los descendientes de Adán hemos pecado? Sí. ¿Pero de dónde? O sea, ¿esa es la respuesta? ¿Que hay una naturaleza pecaminosa? ¿Quién la creó? La Biblia no soporta o no apoya esa idea en ningún versículo. Yo sé que encuentran miles de versículos, como aquel de David: en pecado me concibió mi madre. Eso no es lo que está diciendo David. Y muchas otras cosas, como el hombre desde su juventud lo único que quiere es pecar. Pero fíjese bien, no dice nació pecador, ni nació con una naturaleza pecaminosa, sino dice desde su juventud, desde que es joven. Está hablando ya de una edad más adelante, no de que así nació, no de que venía con un paquete de algo. Entonces, el hombre se va corrompiendo como claramente se nos enseña en Romanos capítulo 1. Primero rechaza la idea de Dios, que ya lo conoce, que ya lo sabe, y va tomando pasos hacia su propia perdición. Ahora le pregunto otra cosa: ¿cómo se puede una persona apartar de algo que ya está apartado? La Biblia nos dice: cada uno tomó su propio camino, cada uno hizo su propia senda. Ahora, si usted está en el camino de la perdición desde que nace, si un bebé está como dicen, con naturaleza pecaminosa, con todo eso, entonces ¿cómo se puede apartar o meter a otro camino? ¿Cómo se puede apartar o meter otro camino?
Si ya está desviado, ¿cómo se desvía un desviado de lo desviado? ¿O cómo se desvía? Si ya está desviado algo, ¿cómo se desvía? Porque la Biblia dice que cada uno se desvió por su propio camino. Quiere decir que en un punto de su historia no estaba desviado de Dios. ¿En qué sentido? Apartado de Dios, separado, sí. Pero en el sentido del pecado, del pecar, en un momento llegó el primer momento cuando cada uno de nosotros cometimos el primer pecado que nos condenó eternamente. En un momento. Ese fue el momento cuando comenzamos a desviarnos. Romanos capítulo 1 nos dice que nos desviamos nosotros, cada quien por su propio camino. Entonces, capítulo 1 de Romanos claramente nos habla de un proceso de desviación. Todo esto está relacionado con el asunto de la naturaleza pecaminosa. Todo está relacionado. Desde diferentes ángulos, pero está relacionado. Y lo que yo estoy mencionando, los pasajes que estoy mencionando, como Romanos 5, Romanos capítulo 1, son para hablar y soportar o darle soporte a la idea de que esa cosa no existe y de que no está apoyada por la Biblia. Número 1, la idea de la naturaleza pecaminosa viene de San Agustín, por allá por el siglo IV, la cual tomó Calvino y hizo su gran herejía. Y luego después, con los siglos después, Lutero trata de hacer una reforma, media reforma es lo que logró en la iglesia. Eso es lo que logró, no se crea de que hubo una grandiosísima reforma. Eso es mentira. Hubo una reforma parcial. La iglesia revivió en muchos lugares, sí revivió en gran manera, pero la iglesia no ha sido lo mismo desde que fue su origen, desde el primer siglo, desde que Cristo parte y después los discípulos, los apóstoles empiezan a predicar. La iglesia no ha sido la misma. Después de que en el siglo III la iglesia entra en el Tratado de Nicea y se legaliza el cristianismo, malo. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una organización. Entonces, Calvino hizo un desastre, luego ese desastre lo agarró Lutero y así se ha venido. Naturaleza depravada, somos completamente depravados de nacimiento. Romanos capítulo 5 no apoya esa idea. La idea del espíritu muerto, que nuestro espíritu está muerto y que Dios lo tiene que revivir en la regeneración, y que la naturaleza pecaminosa, y que nacimos pecadores, y que el hombre nace desviado. No se apoya en la Biblia. Romanos, por eso estoy diciendo que todo está conectado de diferentes ángulos. Todo esto de la naturaleza tiene muchos ángulos por donde se interconecta. Entonces, no he llegado a esas conclusiones así nomás a la ligera. No existe naturaleza pecaminosa, no. He estudiado varios versículos de la Biblia, varios pasajes, he escuchado muchos comentaristas, he leído mucho. Y eso no es para decir, ya leyó aquí, ya leyó allá. Hoy está de moda decir, ¿cuál es tu fuente para ver si es confiable? Déjeme decirle que la única fuente confiable es la Biblia. Si en la Biblia no está, entonces no me cite ningún famoso, ningún teólogo famoso, ni ningún libro de que hable de X cosa. Pero lo que yo le digo, con que he leído, es que no nada más he dicho, yo soy mucho mejor que todos, yo sí puedo interpretar la Biblia correctamente, y que he ignorado las opiniones de los demás. No, he visto lo que piensan todos, o la gran mayoría, o por lo menos los más fuertes en esta idea de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza depravada, de nacer pecadores, que esa es otra cosa. Las personas no nacen pecadoras, todo está conectado a esta idea de la naturaleza pecaminosa. No nacen pecadores. Por eso Romanos 1 nos muestra un proceso donde el ser humano conoce a Dios y se va desviando. Y en su desviación es que Dios va endureciendo el corazón de las personas, no al revés. No es que Dios endurece el corazón de las personas y las personas después ya no pueden decidir lo correcto. No, es al revés. El hombre comienza a desviarse.
Es lo que dice, cada uno de nosotros nos descarriamos, nos desviamos como ovejas, agarramos nuestro propio camino. Entonces, he tomado la opinión de muchos, visto la opinión de muchos. No nada más estoy diciendo esto porque sí. Pero lo más importante es que lo he visto en la Biblia. Y la Biblia, esa es la fuente confiable. No hay otra fuente más confiable. Si usted cree que hay una fuente más confiable, se está equivocando. Los que idearon esta cosa de la naturaleza pecaminosa se basan mucho en fuentes, pero fuentes humanas. Alardean y presumen de los teólogos que tienen, muy capacitados y entrenados en teología y demás. Déjeme decirle, la teología es un Talmud cristiano. La teología es un libro, es un sistema de creencias que el hombre ha inventado. Es una cosa extrabíblica. No lo puede ver como la Biblia. Desafortunadamente la mayoría de las personas ven a la teología como la Biblia. Y ese es el peor de los errores que puede cometer un creyente. La Biblia es la Biblia. Los comentarios, la teología, podrán tener sus ventajas, podrán tener sus ayudas, pero no pueden sustituir a la Biblia en sí. No deben sustituir a la Biblia en sí. ¿Que hay gente que lo hace? Sí. ¿Que hay gente que le toma más importancia la opinión de un doctor en teología? Sí, pero nosotros como creyentes no debemos hacer eso. Entonces, finalmente, ¿quién creó la naturaleza pecaminosa? Dios no la creó. No dice la Biblia que Dios creó naturaleza pecaminosa. El hombre no puede crear naturaleza pecaminosa. No puede crear nada para empezar. Y si no la creó Dios y no la creó el hombre, entonces no hay tal cosa que exista. No hay un pasaje en la Biblia donde diga que existe. Lo único que el hombre tiene, de acuerdo a Romanos capítulo 5, es nacer separado de Dios. Ese es su problema, número 1. Y número 2, su carne, como lo describe Romanos perfectamente, en varias maneras. Entonces no hay tal cosa como naturaleza pecaminosa. Dios no creó eso. El hombre no puede crear nada. Entonces estamos allí en problemas. ¿Sí? Lea su Biblia y después le traigo lo que dice Romanos capítulo 5.